Buenas tardes, compañeros. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que entre sus atribuciones está el prevenir la introducción al país de plagas y enfermedades que afecten a nuestro sector agroalimentario, lo que realiza mediante el control sanitario de las importaciones, exportaciones, reexportaciones y tránsitos de mercancías, todo sustentado en ordenamientos legales, facilitando con ello el comercio internacional de bienes de origen vegetal y animal, protegiendo la salud de los mexicanos y nuestro ecosistema. De ahí la importancia de la relación de los agentes aduanales con SENASICA en esta labor a favor del país. Por ello es un gusto tener con nosotros este día al doctor Francisco Javier Trujillo, director en jefe de SENASICA México. Laura, ¿nos haces favor de dar una reseña del doctor, por favor? Bueno, sí. Gracias, Mario. Bienvenido. El doctor Francisco Javier Trujillo, director en jefe de SENASICA, se graduó como ingeniero agrónomo de la Universidad Autónoma de Chapín, como especialista en parasitología agrícola. Activo en Zagarpa, hoy SADER, por más de 25 años. Coincidió con diversas transformaciones, tal como la participación de México en el comercio global de productos agrícolas, resultando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es uno de los especialistas más importantes en México en el campo de medidas fitosanitarias. Autor y coautor de más de 40 artículos científicos en revistas de arbitraje nacional e internacional. Editor de 3 libros y autor de 8 capítulos en libros. Y lo más importante, es un gran amigo y colaborador de los agentes aduanales, que siempre está dispuesto a mejorar y facilitar el comercio. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias, Mario Alberto. Bien, primero quiero agradecer la oportunidad de estar con ustedes. No puedo yo pensar en un socio más frecuente de SENASICA que Karen. Quizá ustedes no tengan la estadística, pero somos socios 1,800 veces al día. Ese es el número de despachos promedio que hacemos conjuntamente. Y somos socios en términos de importaciones, para abastecer el 40% del consumo nacional. Así es que lo que hacemos conjuntamente creo que es un entregable que le hacemos al país de una forma basada en confianza, porque realmente la forma en que nos hemos relacionado afortunadamente con Karen a través de los años es en base a confianza. Entiendo que SENASICA de repente es como una nebulosa difícil de identificar, porque son 86 puntos de entrega internacional, pero creo que a pesar de eso hemos logrado confianza y vasos comunicantes. Lo que voy a presentar ahora es lo que se me solicitó, dónde estamos parados y qué esperamos en el futuro para lo que es la sanidad del sector agropecuario, que finalmente sanidad lo quiero asociar con competitividad, con buen negocio. Y voy a hacer un énfasis en exportaciones también. No tenemos tanta asociatividad ahí, pero pues seguramente será de su interés. La primera, transparencia, por favor. En donde yo les puedo decir que, si me ayudan con la siguiente transparencia. Es la mía. Perdón. Para ustedes están siempre muy apegados al tema legal. SENASICA está fundamentado desde su origen en una ley federal. Nacimos porque así fue determinado por el legislativo en 2002, pero en la operación cotidiana somos administradores de 5 leyes federales, y realmente con ustedes tenemos que ver sobre todo con 3: Ley de Sanidad Vegetal, Ley de Salud Animal, Ley de Acuacultura y Pesca, y sobre todo en el giro de importación. También tenemos muchas actividades basadas en ley federal con respecto a liberaciones de organismos genéticamente modificados y certificación de productos
sustentados orgánicamente, agricultura orgánica. En esos últimos dos ya no tenemos tanta interacción con ustedes. Nosotros, ya lo decía Mario Alberto hace un momento, somos responsables y además somos la única agencia federal responsable de salvaguardar de la amenaza que significa plagas exóticas en el ámbito agrícola. Yo creo que ahorita cuando hablamos de especies exóticas como COVID, ya todo el mundo sabemos perfectamente qué pasa cuando nos afecta a una especie exótica, nos para la economía y realmente ni lo esperábamos, pero en el ambiente agrícola, voy a poner un ejemplo de cerdos, eso sucede hoy en otras partes del mundo y si nos descuidáramos podríamos ser susceptibles de lo mismo. Estamos en la Agenda Nacional de Riesgos porque somos parte del Sistema de Seguridad Nacional. Somos la única dependencia de la Secretaría de Agricultura que somos parte de ese sistema. Y cuando decimos cuáles son los riesgos que de no atenderse apropiadamente devastarían la economía del país, por decirlo en breve, sabemos perfectamente, pero así está declarado ante el Centro Nacional de Inteligencia, ante Guardia Nacional, ante Marina. Y por poner 4 ejemplos muy visibles de lo que más nos cuidamos día con día, permanentemente, es de que no vaya a ingresar a México mosca del Mediterráneo y gorgojo capra en la parte de plagas vegetales, y de la parte pecuaria, peste porcina africana y influenza aviar notificable. Hay muchos tipos, muchas cepas de influenza aviar. Hoy por hoy incluso tenemos una experiencia muy reciente que acabamos de cerrar en Coahuila y en La Laguna de influenza aviar. Y en 2012 prácticamente devastó la agricultura del norte de Jalisco. Así que cuando llegan estas enfermedades y no se atienden correctamente, prácticamente hay una devastación, no en todo el país, pero en alguna parte del territorio para sectores pecuarios o agrícolas enteros. La siguiente, por favor. Quizás no más visualmente, aquí yo lo controlo. Aquí, qué bueno que no se cambió. Les puedo decir que los mayores sectores agrícolas del país que ustedes puedan pensar, los productores de aguacate en su gremio legalmente constituido, los de berries, los de mango, la Unión Nacional de Avicultores, los bovinocultores, la Confederación Nacional Ganadera, todos ellos tienen un contacto también frecuente con nosotros, de la misma manera que Senacica lo tiene con Karen. Lo que es nuestra metodología básica, se las quiero declarar así, es que hacemos, y lo hacemos conjuntamente con ustedes, inspección de mercancías agropecuarias en función de lo que hemos declarado como elegible. Son 1.500 combinaciones, la combinación origen y producto, que están declaradas en el módulo de requisitos, que es lo que nos mantiene trabajando juntos a Senacica y a Karen todos los días. E inspeccionamos en frontera sobre esa elegibilidad y el cumplimiento de requisitos legalmente establecidos, pero también, así como vigilamos que en Veracruz o en Manzanillo una mercancía es inspeccionada para tener la certeza de que una especie que esté en la agenda de riesgos no se introduzca al país, también estamos en la hipótesis de que quizás no lo detectamos en esos puntos de entrada internacional y que pudo haber ingresado, y entonces permanentemente estamos vigilando la presencia de esas amenazas ya en sitio de producción. Y entonces tenemos un mecanismo de vigilancia epidemiológica. Quien nos conozca en nuestras instalaciones centrales en la Ciudad de México ha visto, Mario Alberto lo ha visto, nuestro sistema como si fuera el C4. Es un sistema donde epidemiólogos están capturando toda la información que cotidianamente llega de un mecanismo de vigilancia epidemiológica en todo el país para todo lo que tiene que ver aves, cerdos, bovinos, mangos, berries. Y cuando encontramos ya en territorio la presencia
de una amenaza, de una especie que está calificada así. Entonces tratamos de, que sería el tercer paso, el anaranjado que está a su lado derecho en la pantalla. Entonces se detonan las acciones de confinamiento y erradicación, pero siempre estamos procurando que si ya entró al país lo hayamos detectado a tiempo y lo hayamos confinado y erradicado oportunamente, pero el nombre del juego se llama que no se establezca. Ustedes podrán tener en su mente experiencias de otros países como fiebre aftosa. El evento de fiebre aftosa de Inglaterra es memorable, en donde tuvieron que prácticamente destruir el 100% de sus bovinos por la presencia de fiebre aftosa. Entonces, México ha logrado ya una madurez en este sentido y Senacica ya es una institución muy madura. Prácticamente lo que tenemos que tener como cobertura presupuestal y de personal, ese es el que tenemos. Realmente, hace poco el presidente López Obrador mencionó en público que Senacica es en forma análoga lo que la Secretaría de Salud es para humanos, Senacica es para todas las especies que son el patrimonio alimentario de la población mexicana. Y teniendo esa importancia reconocida, yo les puedo decir que el tema presupuestal y el tema de recursos no es un problema limitante. Nosotros estamos presentes en 86 oficinas. Hay dentro de toda la membresía de CAREM, calculamos que entre 20 y 25% de los agentes aduanales tienen giro en inspección de mercancías agropecuarias. Por supuesto, no en todas estas 86 oficinas, pero hay muchas obvias, Nuevo Laredo, Piedras Negras, mismo Mexicali. Entonces, hay algunos puntos de entrada en donde somos coincidentes históricos desde hace décadas, ¿no? Ni siquiera contado en años, yo diría que 80 años. Senacica se estableció por mandato de ley en 2002, pero Sanidad Vegetal como tal ya cumplió 122 años de existencia y Salud Animal tiene casi 60 años de existencia, de tal manera que ya somos veteranos en la vida económica del país. Como les decía, toda la combinación de orígenes y mercancías, si vemos especies vegetales, acuícolas, truchas, camarones y la parte pecuaria, son en términos aproximados 1.500 combinaciones y eso es el universo que nos tiene aquí juntos y que nos tiene juntos 1.800 veces al día. Aquí lo que yo les quiero poner a la vista, además de las mercancías agropecuarias, porque me invitaron a que les comentara cuál es el presente en términos de riesgo. Hoy por hoy, y fuera de mercancías agropecuarias, porque les voy a hablar de contenedores marítimos, de esos que pueden traer lo mismo una mercancía industrial o un piso italiano o maquinaria o computadoras, pero finalmente están contenerizados. La vida de los contenedores es tal que se mueven por todo el mundo y pueden ser el vehículo de que una plaga que está en China pueda llegar a México. Y eso lo tenemos muy presente en Manzanillo. Yo les puedo decir que en el periodo 2013 a 2022, 9 años, hemos encontrado en contenedores 63 eventos de presencia de gorgojo capra. Gorgojo capra, si lo tuviéramos en México, nunca lo hemos tenido, sería capaz de hacer imposible el almacenamiento de granos por su capacidad de destrucción de granos almacenados. Y entonces el tema contenedores es algo que escapa a cualquier mercancía en particular, es transversal, pero si ustedes no tienen mucho que hacer ahí, es algo que estamos haciendo directamente con los dueños de los contenedores, con las líneas navieras, en términos de
limpieza, pero si un contenedor se mueve en un año por 60 países, realmente lo que necesitamos es un procedimiento que sea igual en 60 países. El que México establezca una norma unilateral realmente no resuelve el problema. Entonces, se los pongo como una preocupación. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Realmente nada, pero sí nos ayuda mucho como socios que son de nosotros, que sepan que es un problema mayúsculo en el mundo, no nomás en México, pero que estamos actuando activamente en resolverlo en un contexto de 184 países. Enseguida les voy a referir cuál es el foro de discusión para ese tipo de temas. Hoy por hoy no es una norma internacional, es simplemente una recomendación de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Lo que hace posible que Senacica, así como tiene la asociatividad con ustedes y con aduanas, haga bien su trabajo, también tiene que ver mucho con gobiernos estatales y con organismos auxiliares. Nosotros tercerizamos mucho el trabajo. Senacica son 5,000 personas en el país, pero si vemos a quién tenemos que tercerizar, fácilmente estamos en una cifra de 15,000, pero que son parte del sistema por los mecanismos diversos que nos ofrece lo que antes era la Ley de Metrología y Normalización y ahora Ley de la Infraestructura de Calidad, y esto nos permite darle atención a esos riesgos tan numerosos que ya he referido. Por darles una estadística esquemática, en el mundo existen 120 enfermedades de animales terrestres y 76 de ellas no están presentes en México. Eso quiere decir que cuando hablamos de agenda de riesgos es igual a 76 especies que no están en México. Ahorita la más obvia es la peste porcina africana, que ya devastó 30% de la porcicultura de China y está a punto de devastar en un periodo de 2 años prácticamente el 100% de la porcicultura de República Dominicana. Estos son imágenes tanto de China como de República Dominicana, en donde es un virus tan virulento que una vez que entra a un territorio, a una granja, es obligado que todos los animales de esa piara van a morir. Y entonces imagínense cuando le decimos a Opormex, que es la asociación que agrupa a todos los porcicultores de México, y ustedes saben en términos de consumo en cualquier territorio del país lo que significaría perder la porcicultura, no solamente en consumo, sino también en negocio, en fuentes de trabajo. Cuando yo le digo a Heriberto Hernández, presidente de Opormex, fíjate que estamos teniendo un déficit de 20 personas aquí porque vamos a tener que hacer una vigilancia de campo, pero también de laboratorio. Estamos viendo un riesgo nuevo. ¿Ustedes creen que ellos vacilan en ponerme 20 veterinarios para atender una coyuntura de 1 o 2 años? Por supuesto que no. 20 salarios son mínimos comparados con el valor del inventario nacional de porcicultura. Esa asociatividad nos ha permitido ser eficientes. Yo les puedo decir con mucho orgullo que el estatus sanitario de México, tanto en la parte de agricultura como en la actividad pecuaria, es de privilegio. Voy a abundar un poco más, pero yo les puedo decir que está totalmente ligado a lo que ustedes pueden ver en estadísticas, que somos una potencia exportadora de puerco, de mangos, de aguacates, de berries, de tomate, en función de que somos un país con un prestigio sanitario bien reconocido en el mundo. No es que digamos nosotros que nuestro estatus sanitario es bueno, sino está reconocido con los países que son el destino de esas mercancías que exportamos. Y ustedes son socios de eso, el que ustedes nos ayuden 1,800 veces al día en que el trabajo de importación sea profesional y abatamos estos riesgos, nos hace un país competitivo, no solamente para el abasto, pero también para el comercio internacional. Yo digo que ya hace muchos años
dejamos de tocar la sinfonía sanitaria de oído. Tenemos, yo diría que 30 años tocando las metodologías sanitarias leyendo una partitura. Y esa partitura en el mundo se llama, hay 3 entidades que establecen las normas internacionales de sanidad agropecuaria. Una de ellas está basada en Roma, en el edificio de la FAO, que es la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. La que ve el equivalente a eso en salud animal se llama Organización Mundial de Salud Animal, que está en París. Y el Codex Alimentarius, que es una combinación de agricultura y ganadería, pero también de salud humana, ese está en Ginebra, Suiza. Y entre las 3 somos activos. México es activo en los 3 foros y ha logrado ya que toda su forma operativa y normativa nacional esté siendo consistente con estas normas que no vinieron a México en forma externa. Somos muy activos y somos prominentes en cómo se elaboran esas normas internacionales. México ha tenido la presidencia de estos organismos y entonces yo diría hemos construido un sistema sanitario eficiente que tiene que ver mucho con el éxito de muchos giros agropecuarios de México. Como le digo, en un lado, en lo vegetal son las normas internacionales de medidas fitosanitarias, que son 43 hoy por hoy, y en la parte de salud animal son códigos y manuales. Pero esa es la partitura mundial que México toca muy bien, y me siento muy orgulloso de decírselos a ustedes explícitamente, y conjuntamente con los tratados de libre comercio que la Secretaría de Economía ha establecido, son 44 tratados de libre comercio, aunado con un prestigio sanitario, creo que nos ha puesto en una situación muy favorable y que a futuro debería ser aún más, sobre todo ahora con la modernización del Tratado de Libre Comercio con Europa, en donde vamos a terminar el año con 0 arancel en todas las mercancías agropecuarias. Seguramente será comparable al éxito que hemos tenido ya con el Telequem con Estados Unidos. En términos de comercio internacional, pues yo les puedo decir por estadísticas de INEGI que ya estamos simplemente con 12 productos con un superávit de 7,000 millones de dólares. Por supuesto, el tequila y la cerveza está ahí, pero también los pimientos, el aguacate, el tomate, bovino, productos de trigo, sobre todo trigo duro, berries, carne de puerco y la parte incluso de cítricos que realmente hemos, incluso ahí les puedo presumir en cítricos, hay enfermedades que han devastado a lugares tan emblemáticos como Florida. Hoy la cosecha de cítricos de Florida vale el 10% de lo que valía hace 15 años. La citricultura de México se mantiene con el mismo valor porque hemos sido exitosos en controlar una bacteria que no pudieron controlar eficientemente en Florida. Entonces, como ven, les estoy enfatizando las buenas noticias. Cuando me inviten a tomar café afuera les platicaré las malas, pero si me invitaron a esto tomo el privilegio. Los retos de futuro. El comercio internacional es una muy buena noticia económica, pero es una muy mala noticia en términos de riesgo, porque ahora traemos mercancías de países que hace 20 años no teníamos ninguna relación comercial con ellos. Entonces, ese flujo le da muchos satisfactores a los consumidores, pero al país le genera muchos riesgos. Y eso es un reto, y cada vez hay más flujo, cada vez hay más orígenes, cada vez hay más productos. Y Senacica es lo que es, con el tamaño que tenga para atender riesgos crecientes. No solamente son las mercancías las que pueden traer una amenaza sanitaria para la agricultura y ganadería de México, también son los turistas. Un turista quizá ignorante pueda traer de China en menos de 24 horas
para presencia en México un agente que pueda ser altamente nocivo. Esa movilidad de personas la vigilamos en los aeropuertos. En aeropuertos estamos 24/7, 365 días del año en atención a ese tipo de riesgos asociados al turismo. Tengo que decirlo, aquí no nos leemos las cartas entre mexicanos, es un gran desafío la falta de cultura que tenemos todavía en el cumplimiento de normas. Es un desafío a futuro y también lo tengo que decir, ya parece contradictorio, ya les dije que sí tenemos todos los recursos ante eventos que ya sabemos cuáles son y que son esperables, pero si hubiera un riesgo que no esperamos, para el que no estamos preparados, y esos riesgos existen, siempre está el temor de si los recursos que tenemos van a poder atenderse con los recursos disponibles en un momento. A lo mejor se pueden conseguir como extraordinarios con gestión ante Secretaría de Hacienda y reiterando que somos considerados de seguridad nacional. Seguramente conseguiremos esos recursos extraordinarios, los hemos conseguido, pero a lo mejor la brecha de 2 o 3 meses en que pueda tardar la gestión puede hacer la historia de una nueva introducción de una nueva plaga y su establecimiento. De tal manera que con eso creo que cumplo el mensaje fundamental que quiero pasar a ustedes, pero ahora, fuera de transparencias, les quiero decir, el mundo es dinámico, las agencias aduanales son dinámicas y los expertos, el 20% de agentes aduanales que hoy son expertos en la gestión de mercancías agropecuarias y sus riesgos asociados, pues un día se jubilan, a un día se dedican a otra tarea, un día son presidente de CAREM y ya no son tan activos, y siempre hay un joven, y siempre hay 200 jóvenes que se incorporan a eso. Yo reitero la disponibilidad y el gusto de Senacica de que si ustedes necesitan entrenar en los aspectos inherentes a la vigilancia de mercancías, a esas 1.500 combinaciones ya bien identificadas de mercancías agropecuarias que se importan cotidianamente, Senacica quisiera ser el mecanismo que mantenga la actualización de conocimiento. Por supuesto, ni pensar que hubiera algún costo o algo por el estilo. En la lógica de que ustedes estuvieran lo mejor capacitados para atender a sus clientes en el movimiento de esas mercancías, pues es el beneficio que nosotros tomamos. Somos profesionales ambos, cada quien en su trinchera, y quisiera reiterar que Senacica está a sus órdenes para cualquier tipo de preocupación. Aquí ojalá no me estén grabando porque puede generar cierta susceptibilidad para mis compañeros que están en la inspección internacional, pero todos tenemos que ser socios, es otra cooperación que nos tenemos que reconocer. Cuando vemos que hay algún inspector que no cumple la expectativa de honestidad que todos tenemos que concederle a un servicio que, como les digo ya reiteradamente, está incluido en seguridad nacional, esto no es cuestión de que alguien tenga un beneficio ilegal y que lleve a su bolsa un beneficio. El impacto que puede tener esa acción es mayúscula, puede ser devastadora para todo un giro productivo y para todo un abasto. No podemos jugar con eso y los ojos de ustedes son fundamentales para que un solo llamado telefónico que nos llegue de la oficina de CAREM en base al honor es más que suficiente. Sabemos lo difícil que es el mecanismo de denuncia, de firma, de escrito. En base a honor yo les pido que nos ayuden a mantener este sistema de todos, no es del gobierno, es de todo el sistema agroalimentario de México, pero también de ustedes. En la medida que lo prestigiemos, que nadie tenga duda que los 5,000 funcionarios de Senacica cumplen perfectamente la expectativa de un servicio honesto y eficiente, a todos nos va a beneficiar en el corto y en el largo plazo. Muchas gracias.
Doctor, muchas gracias por tus palabras. Yo te agradezco delante de todos mis compañeros esa apertura, esa sinceridad, y hay que decirlo, no sucede todas las veces con todas las autoridades con las cuales trabajamos. Lo valoramos y lo tomamos tal y como lo has manifestado. Muchísimas gracias. No es una casualidad tampoco que en el país prevalezca ese grado de sanidad, de inocuidad a nivel nacional. Se detectó lo que mencionabas, el asunto en Coahuila. Y cuéntanos, por favor, cómo se lleva el proceso, ese C4 que tienen ustedes, que tuve la oportunidad hace algunos años de visitar. Yo me quedé impresionado porque parecía más un centro de inteligencia, que no dudo que sea de inteligencia sanitaria y de inocuidad, para detectar y sobre todo el seguimiento que se le debe dar y posicionarnos en la situación que prevalece en nuestro país. Bien, ese ejemplo me permite, Mario Alberto, poner en la imagen mental de ustedes el tema oportunidad. A ver, primero, Senacica, ¿por qué gestionamos ser de seguridad nacional? Hubo años en que, en la obligación que tenemos de saber cómo circula dentro del país la presencia de un virus tan pernicioso como influenza aviar de alta patogenicidad, que simplemente es igual que el caso de los puercos que les mencioné. Entra un virus de alta patogenicidad a una nave en donde hay 15,000 aves, todas se van a morir, porque todas comparten el mismo flujo de agua, los comederos, etcétera, y entonces siempre estamos con un trabajo que yo les puedo decir puede ser aburrido, médicos veterinarios que tienen la obligación de muestrear en dónde está presente el virus y en dónde no. En años pasados yo les puedo decir que cuando decíamos, incluso con las grandes empresas, voy a mencionar el nombre, ellos no tienen ningún resquemor, Pilgrims o Bachoco o similares. A veces queríamos, y no ellas, pero otras empresas, queríamos entrar a las naves a tomar los muestreos de saber si había presencia o ausencia de virus. A veces no podíamos, a veces no nos daban acceso. El tener investidura de seguridad nacional nos permite que si alguien nos niega la facilidad para ese tipo de vigilancia, la fuerza pública nos puede acompañar en cualquier momento. Aquí no fue el caso, y fue justamente Pilgrims, en donde se empezó a ver mortalidad de aves. Y dieron aviso y vimos que había presencia, entonces desplegamos un mecanismo mucho más amplio que se fue hasta la laguna, no solamente Saltillo, pero también hasta la laguna, y encontramos que había un brote importante y lo publicamos en prensa. Hubo despoblamiento de 3 millones de aves y fue voluntario por parte de las empresas, pero saben, y aquí es donde va el ejemplo dramático. Sucede que hay 2 lugares en el país, solamente 2, que son Coahuila y Campeche, en donde está todo el pie de cría de la avicultura nacional. La avicultura, las razas puras están solamente en Estados Unidos. Ellos venden material genético para lo que en México le llamamos progenitoras, que son las abuelas, y después las reproductoras, que son las que producen miles y miles de pollitos o de gallinas ponedoras. Si se hubiera devastado esa población avícola de Coahuila sobre todo, hubiéramos matado el pie de cría del 80% de la producción de carne y de huevo de todo el país, siendo la proteína más accesible en términos económicos para cualquier consumidor del país. Eso, imagínense si ahorita estamos con la inflación que estamos, qué impacto pudo haber tenido. Y sin embargo,
y además era un flujo de epidemia que venía desde Europa, de Estados Unidos. En Estados Unidos despoblaron 30 millones de aves, nosotros solamente 3, pero fuimos oportunos. Y entonces ahí es donde yo puedo ejemplificar que tenemos todos los recursos para actuar oportunamente y eficientemente. Entonces espero que con eso, Mario Alberto, yo te puedo decir que en un ejemplo que acabamos de cerrar hace 2 meses, pero que empezó desde abril pasado, Senacica cumplió con su misión de detectar oportunamente la presencia de un virus devastador, de hacer los actos de autoridad, porque eso es lo que son, y parar una enfermedad, y sobre todo en esa área tan sensible que es el pie de cría del país. Así es que esto pues prácticamente solamente lo saben los avicultores, es muy raro que fuera de ese ambiente alguien hable de esto, ahora es una excepción y lo estoy haciendo, pero les quiero decir que hoy por hoy, ese es un termómetro que nos permite decirle al secretario de Agricultura, secretario, actuamos de la manera más oportuna y eficiente. Incluso Pilgrims y Bachoco lo han dicho, somos tus socios porque en el momento en que Senacica no fuera eficiente, por más poderosos que seamos, ellos no tienen los mecanismos para hacer estos mecanismos de confinamiento y de despoblación. Así es que es un buen ejemplo que yo les puedo referir, reciente, pero que nos da la prueba que en el futuro también podríamos repetir ejemplos de esa naturaleza. Muchas gracias, doctor. Y precisamente en seguimiento a lo que usted nos estaba comentando, ¿qué nos puede comentar acerca de la influencia aviar? Bueno, la influenza aviar es una enfermedad inherente a climas fríos, pero que entró a México. Yo puntualicé hace un momento, influenza aviar de alta patogenicidad, que esa es la que más nos preocupa. Hay razas, lo que podemos calificar más típicamente son o H5 o H7. ¿Se acuerdan del H1N1, que fue la que nos asustó hace aproximadamente 15 años, que igual que COVID nos metieron a nuestras casas y cerraron los restaurantes? Entonces, la influenza aviar tiene la potencialidad genética de convertirse también en un agente pandémico. De hecho, hubo un agente pandémico en 1918, que ustedes recordarán, la influenza aviar española, y que mató a muchos millones de personas, decenas de millones de personas, pero estamos hablando de final de la Primera Guerra Mundial, en donde hubo movilización de soldados de Europa al resto del mundo y fueron quienes transmitieron la enfermedad mundialmente. Y entonces, influenza aviar, junto con la Secretaría de Salud, la tenemos incluida en el tema de la zoonosis. Puede tener un potencial de alto impacto también a la población humana. Entonces no nos preocupa por la parte económica, por la parte de abasto, pero también por la parte de vidas humanas. Muchas gracias, doctor. Finalmente, agradezco también la disposición siempre de la oficina que encabezas para la cuestión de la actualización. Acabas de mencionarlo, mantenerlos al día, informar, capacitar, educar a la gente joven que viene colaborando con nosotros en los distintos puntos donde tenemos nuestras oficinas, es primordial, es fundamental para seguir este proceso que creo que hemos llevado de la mano por tantos años y que debe de seguir igual. Vamos a retomarla por parte de nuestra confederación, el seguimiento de esas reuniones regionales que hacíamos en diversas partes del país, sometiéndolo a su consideración en cuestiones de fechas y áreas para abundar en ese tema que nunca debemos de dejar. Eso es de primera mano. Y no me queda más que agradecerle al doctor su importante presentación, interesante y actualizada. Y yo les pido nada más un fuerte abrazo para
aprovechar que está aquí y despedirlo como se merece. Le pedimos al presidente de CAREM si le da un reconocimiento al doctor Francisco Javier Trujillo Arriaga, director en jefe de Senacica, por su participación en el Congreso.